Vamos a hablar hoy del ciclo de la vid. La vid es una planta leñosa perenne, es decir, su desarrollo se produce a lo largo de los años. Se puede distinguir, por lo tanto, un ciclo vegetativo interanual que se desarrolla a lo largo de la vida de la planta y un ciclo vegetativo anual que se produce a lo largo de todo el año. El ciclo vegetativo interanual consta de 4 periodos. El primero se llama crecimiento y formación y es cuando la planta se desarrolla hasta llegar a tener su forma adulta. En este periodo la planta prácticamente no ha entrado en producción. La duración de esta etapa puede ser desde el 1 hasta el 3er año de vida. El segundo periodo es el desarrollo de la planta. La planta llega a la forma adulta y empieza a aumentar la producción, tanto en cantidad como en calidad. La duración de este periodo suele ser de 7 a 10 años. El periodo productivo es el tercer periodo y es cuando la planta se estabiliza y se mantiene durante toda su vida, que llega a ser hasta 40 años de plantación. Y el último periodo es el periodo de envejecimiento. Durante esta fase disminuye la producción, aunque la calidad de la cosecha sigue aumentando. En la siguiente figura se puede apreciar la evolución de la cantidad y calidad de la cosecha durante la siguiente fase del ciclo interanual de la vid, es decir, destaca el periodo de envejecimiento y la cantidad de cosecha disminuye a la vez que va aumentando la calidad de esta. El ciclo vegetativo anual sería el siguiente ciclo. Habitualmente cuando se habla del ciclo de la vid nos referimos al ciclo que se repite anualmente. En el desarrollo anual de la vid se superponen 2 ciclos, el ciclo vegetativo y el reproductor. El ciclo vegetativo va del crecimiento hasta el desarrollo de los órganos vegetativos y también el agostamiento y dormición de las yemas. Y el ciclo reproductor es el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductores, como son las inflorescencias, las flores y las bayas, y su periodo de maduración. Ambos ciclos son simultáneos y los órganos vegetativos y reproductores están en competencia por la utilización de la savia bruta y elaborada. Llega el lloro, es la primera manifestación externa de la actividad de la planta, después del reposo invernal. Se da sobre los meses de diciembre y enero. Se trata de la exudación de la savia bruta que se observa a nivel de las heridas de poda. Suele durar varios días, pero puede llegar a 3 o 4 semanas. Los lloros se producen por la entrada en actividad del sistema radicular, debido a una elevación de la temperatura del suelo. Después viene el desborre. En primavera las yemas comienzan a hincharse y las escamas protectoras que las recubren se abren y una especie de borra algodonosa sale al exterior. Después llega el crecimiento del pámpano. El crecimiento del pámpano procedente de la yema latente es al principio lento. De final de mayo a mitad de julio es más rápido y se detiene por la caída de la sumidad. La parada de crecimiento se manifiesta por un enderezamiento de la yema terminal, que se deseca y cae. Suele suceder unos 120 días después del desborre. La hoja cae en otoño, cuando se alcanza temperaturas de 10 grados. El agostamiento. Mientras que los racimos maduran, se asiste a un cambio de aspecto de los pámpanos. El color verde desaparece, al mismo tiempo que se diferencia netamente la corteza que encontraremos en invierno en el sarmiento. El pámpano se hace más duro, impregnándose de lignina, y se transforma entonces en sarmiento. El agostamiento. Mientras que los racimos maduran, se asiste a un cambio de aspecto de los pámpanos. El color desaparece al mismo tiempo que se diferencia netamente la corteza que encontramos en invierno en el sarmiento. El pámpano se hace más duro, impregnándose de lignina, y se transforma entonces en sarmiento. El hecho más importante de este agostamiento es la acumulación en los sarmientos de materia de reserva, en particular de almidón. Comenzada durante la maduración de los frutos, prosigue después de la madurez, en tanto que las hojas vivas no estén vacías de la mayor parte de las sustancias que ellas han elaborado. El agostamiento y caída de las hojas. La caída de las hojas viene después, al final del agostamiento. Estas se vacían de sustancias nutritivas acumulándose en los órganos de reserva, brazo, tronco, raíces y cambio de aspecto. La caída de las hojas, cuando son variedades blancas, amarillean y cuando son procedentes de variedades distintas toman tonos rojizos y anaranjados. Finalmente las hojas se desecan y caen y una vez tras la caída de la hoja se considera que la planta ha entrado en reposo invernal. Después viene la dormición de las yemas. Es cuando las yemas latentes formadas en la axila de las hojas no se desarrollan en su año de formación y quedan en estado de reposo hasta la primavera siguiente. Después está el ciclo reproductor.
El desarrollo de los órganos reproductores empieza con la iniciación de la inflorescencia, en las yemas latentes, el año procedente y la diferenciación de las flores en primavera. Después llega la iniciación floral. La fertilidad de las yemas representa la exteriorización de su iniciación floral, resultante de la acción de factores externos y factores ligados a la planta. Este fenómeno de iniciación floral sucede en el curso de los organogénesis de la yema del año anterior. Después del periodo de dormición de la yema se manifiesta la diferenciación de las flores. La floración es el siguiente paso, la expansión de la flor por la apertura de la corola. Se deseca y cae. Todas las flores son un racimo y en consecuencia de la parcela que no se abren al mismo tiempo, la floración se escalona de 10 a 15 días. La apertura del capuchón y su caída se ven favorecidas por la insolación y el calor, unos mínimos 15 grados. A veces el capuchón de la flor no cae a causa de la lluvia, de las bajas temperaturas o del vigor, y las flores quedan encapuchadas. Después viene la fecundación y cuajado. El número de frutos maduros es siempre inferior al número de flores, ya que solo un cierto número de flores cuajan. La tasa de cuajado es el número de bayas que quedan en el racimo en relación al número de flores de la inflorescencia y normalmente es baja. La tasa de cuajado es inversamente proporcional al tamaño de la inflorescencia, es decir, cuanto mayor sea la inflorescencia, menor es la tasa de cuajado. La tasa de cuajado es más baja para la primera inflorescencia del pámpano que para las siguientes, que son más pequeñas. Después llega el desarrollo de las bayas. El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y continúa al estado de madurez. Eventualmente, una sobremadurez de la baya y si la recolección se retrasa. Se traduce esto en un crecimiento en el volumen de las bayas, acompañado de una evolución de las características físicas y la composición química de las uvas. Se distinguen generalmente 3 periodos a lo largo del desarrollo del fruto. El primero, el periodo herbáceo. La baya es verde y dura, engrosa y se comporta como un órgano clorofiliano en crecimiento, es decir, realiza la fotosíntesis. Después viene el periodo de maduración, durante la cual la baya cambia de color, engrosa y se comporta como un órgano de transformación, sobre todo de almacenamiento de reservas. Comienza con un periodo de evolución rápida de las características físicas y bioquímicas. El embero, que es el embero, y termina con el estado de madurez. Después llega el periodo de sobremaduración. La uva se falsifica. Durante unos 40 o 50 días esta baya aumenta lo que es la concentración de azúcares, gracias a los efectos de la fotosíntesis. Al mismo tiempo disminuye el ácido málico y el ácido tartárico.